El mundo espiritual ha estado siempre, es eterno, mientras que el mundo material se puede destruir, claro, porque es secundario, claro, y nunca eso no afectará de ninguna manera al mundo espiritual. Por otro lado, los espíritus se revisten de una vestimenta temporal, que es el cuerpo. Este cuerpo se destruye a través de la muerte y ellos se liberan. Porque el cuerpo, el hombre, hermanos míos, está formado de un cuerpo y una alma. Y el alma es el espíritu reencarnado. Entonces hay un lazo entre ellos dos que se llama periespíritu. Cuando el cuerpo muere, el espíritu se libera. Y lo que queda vivo es el periespíritu en forma de un cuerpo etéreo, que muchas veces puede ser visto, y ahí cuando se hablan de las apariciones. Y también están los espíritus, que podemos observarlos, notarlos a través de la vista, el oído y el tacto. Y podemos soñar con ellos. También, que es importante. Bien, pero no todos los espíritus son iguales. Están los espíritus superiores, que son los que han logrado la perfección, Sí, y están más cerca de Dios. Para ellos su base moral es hacer el bien a los demás. Haz a tu prójimo lo que quieres que te hagan a ti. exactamente. Luego están el resto de los espíritus, hasta llegar a los niveles más inferiores. Ellos en cada regreso al plano material van mejorando, nunca retroceden, siempre van mejorando en cada nueva encarnación a la que vengan, ya sea para cumplir una misión o por expiación. Y otro de los puntos más importantes es la fe, hermanos míos. La fe inalterable frente a la razón, así cara a cara durante toda la historia de la humanidad. En eso recibe la fuerza del espiritismo. Porque esta fe, hermanos, no tiene dogma, no tiene iglesia, no tiene imágenes, Ni cultos. ni cultos. Porque en definitiva, hermanos, el principio más importante del espiritismo es la existencia de Dios. Y así Allan Kardec seguirá trabajando. Luego de la publicación del Libro de los Espíritus, publicó una revista espírita. Además, creó una fundación para estudios espíritas y finalmente escribió otros libros, 4 más. El Libro de los Médiums, el Evangelio según los Espíritus, El Cielo y el Infierno, y la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Dejó este plano material el 31 de marzo de 1869. Mi dulce Gaby me sobrevivió 9 años y junto a sus amigos escribió obras póstumas. Mejor dicho, la publicó, la escribí yo. Publicó obras póstumas, que es una lectura complementaria a lo que habíamos tenido. Ella falleció a los 83 años y hoy día estamos los dos descansando juntos en París, en un cementerio de la ciudad capital. En el Père Lachaise. En el Père Lachaise. Definitivamente una gran mujer, mi dulce Gaby. Luego de esta pieza escénica tan hermosa presentada por el productor, director, actor y libretista Juan Manuel Ferrer y María del Carmen Zarzaneda de Capellera,
pasamos a la etapa de disertaciones por los invitados especiales de la tarde de hoy. Como bien se explicó en el vídeo y en la obra escénica, el libro de los espíritus está dividido en 4 partes. Cada uno de ellos ha sido llamado por libro primero, libro segundo, libro tercero y libro cuarto. El libro primero de los espíritus nos habla de las causas primeras. Define qué es Dios, qué es el universo, la creación, y para el desarrollo de esta primera parte invitamos a uno de nuestros distinguidos expositores, quien nos acompaña en el día de hoy y ha viajado desde Honduras, el magíster Roy Eduardo Medina Aguilar, a quien recibimos con una cálida bienvenida. Buenas tardes. Vamos a probar si me escuchan bien. Muy buenas tardes. Que la paz del Maestro Jesús esté con nosotros. Es de mucha alegría y es un honor poder compartir con ustedes el día en que estamos celebrando el 160 aniversario del Libro de los Espíritus, y hacerlo aquí en nuestra querida Panamá. Y digo nuestra querida Panamá porque tuve la dicha de vivir en este país y de que Panamá se convirtiera en mi hogar por algunos años y para mi familia. Y es realmente de mucha honra poder estar acá y poder compartir esta presentación con ustedes. Pues me siento como artista poniéndome estas cosas encima. Vamos a ver qué tal nos funciona. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, pues justamente, y como se expresó a través de la obra, vamos a hablar de las causas primeras. Y lo que me toca justamente es exponer acerca del libro primero. El libro primero en donde vamos a hablar acerca de Dios, de los elementos generales del universo, la creación y el principio vital. Y Dios, como escucharon dentro de la presentación, el máximo interés dentro de la obra del Libro de los Espíritus. Y es que evidentemente para poder continuar, y lo veremos en el resto de las presentaciones, de manera mucho más profunda acerca de este mundo intangible, es que debemos de entender los principios básicos y los conocimientos acerca de la creación y desde luego acerca de Dios. Y por eso Allan Kardec, su primer pregunta es: ¿qué es Dios? Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema. Y al ser inteligencia suprema, entonces nos pone de alguna manera un aspecto en función de la relación sobre el infinito. Y su segunda pregunta es: ¿qué se debe de entender por infinito? Y la respuesta es todo aquello que no tiene principio y fin. Lo desconocido es infinito. Y de alguna manera también se trata de presentar en una tercera pregunta si Dios entonces es infinito. Y la relación está en que no tenemos suficientes palabras y expresiones para poder de alguna manera entenderlo y conocerlo. Pero a pesar de esas limitaciones, vamos a ir tratando de alguna manera de poder comprender sobre esta existencia de Dios. Y la cuarta pregunta es: ¿dónde podemos hallar la prueba de la existencia de Dios? Y es que tenemos un axioma, donde no hay efecto sin una causa. Si nosotros queremos analizar y poder entender el efecto de lo que nosotros podemos vivir y percibir y tener, pues es que tiene que haber una causa. Y esa causa nos va a poder dar a entender el conocimiento acerca de la existencia de Dios.
Y se pregunta, ¿qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? Y responden, que Dios existe, porque entonces ¿de dónde vendría este sentimiento? Ya es de conocimiento de todos. En las diferentes culturas y en las diferentes etapas de la evolución de la humanidad nos encontramos con culturas que siempre había adoración hacia un Dios, independientemente de la forma y de las condiciones. Pero esa adoración era intuitiva, no solamente por el medio de la educación. Se ha demostrado científicamente con pruebas que cuando se hace análisis simplemente de la palabra Dios, el ser humano genera un detonante energético en su cerebro que puede ser medible. Ante esas situaciones, entonces nos encontramos que puede haber pruebas suficientes de la existencia de Dios. No obstante, tenemos científicos muy reconocidos en donde la existencia de Dios pues realmente no es un hecho. Y por eso inclusive se presenta una teoría del Big Bang en frente a Dios. Porque cuando queremos analizar el universo y poderlo relacionar con toda la creación, pues el señor astrofísico británico Stephen Hawking está convencido de que no es necesario explicar el nacimiento del universo, porque este nació a través de un estallido cósmico. El señor Hawking ha dicho que en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación mucho más convincente. Y también afirma, no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Entonces, si estas explicaciones nos vienen de alguna manera, a pesar de lo que ya hemos podido entender, es que definitivamente es sentido, lo que tiene lógico, lo que algunos astrofísicos reconocidos han podido decir. Y es que si nos tratamos de entender un poco más acerca de la teoría del Big Bang, esto habla de una gran explosión. Esto habla que de la nada surgieron entonces las conexiones moleculares y el universo apareció. Los invito a que brevemente tratemos de imaginarnos qué fue lo que aconteció justamente en ese momento. Efectivamente, es que sucedió. Ese Big Bang de alguna manera ocurrió. Pero el hecho es, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el detonante para que sucediera? ¿O es posible que de la nada haya ocurrido algo así? Si de la nada ocurrió y tuvo que haber habido entonces un principio inteligente que lo generara. Y es ahí cuando dentro de la obra espírita se pregunta, ¿qué pensar de la opinión que atribuye a la formación, recuerda que estos 160 años atrás, de una combinación fortuita de la materia, dicho de otra manera, de otra forma, el azar? Y responde, es un absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido podría considerarlo? Pero hay muchos hombres que lo consideran así. No es posible que el azar, que la nada haya generado algo. Tiene que haber un principio. Y tiene que haber una fuerza superior que la haya generado. Y se consulta entonces en qué se conoce la causa primera, una inteligencia suprema superior a todas las demás. Responde lo que todos conocemos, por la obra se conoce al autor. Veamos las maravillas de la creación. ¿Qué fuerza superior pudo haber creado eso? Que el ser humano es incapaz de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre a pesar de todos estos ejemplos extraordinarios y potentes? Es que el orgullo engendra la incredulidad. El orgullo del hombre, que muchas veces no acepta un ser superior a sí mismo, genera esa incredulidad. Y
y hace de alguna manera inclusive aseverar que no es posible, que no se necesita Dios para la creación del universo. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras, puesto que ningún humano puede tener la capacidad para crearlo. Sea cuales fueran los prodigios efectuados por la inteligencia del hombre, tiene ella también una causa, y cuanto más grande sea esta causa, justamente nos damos cuenta de lo grande que es el creador y quién es el que haya sido el generador. Otros científicos también reconocidos han dicho: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Así que los mismos científicos sí han podido aceptar, desde luego con un grado mayor de humildad, la presencia de Dios. Pero es interesante ahora entender los atributos de la divinidad, porque conocimos acerca de lo que es Dios, pero ¿cuáles son los atributos que Él tiene? Y lo primero es poder comprender la naturaleza íntima. ¿Y la vamos a entender, la naturaleza íntima de Dios? Pues lastimosamente no, todavía no. No tenemos las condiciones y los sentidos para ello. ¿Y será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad? Efectivamente, sucederá algún día, pero las condiciones para eso es cuando podamos ya perder el oscurecimiento de la materia y podamos acercarnos más al nivel de evolución y perfección del espíritu. Si queremos entender estos atributos de la divinidad, a pesar de las limitantes que tenemos en nuestro lenguaje, podemos decir que Dios es eterno porque no tiene principio ni fin. Es inmutable porque si cambiara los principios y las leyes de la naturaleza, entonces no habría estabilidad en el universo. Es inmaterial porque entonces no podría ser inmutable si estuviera sometido a los cambios de la materia. Es único porque no existen otros dioses. Es omnipotente porque tiene el poder soberano. Si no lo tuviera, entonces otros dioses crearían muchas otras cosas. Y es soberanamente justo y bueno, porque la divinidad en todos los detalles nos da a conocer la presencia y el equilibrio divino. Sin embargo, verán ustedes, si no es acaso el ser humano el que más objeta justamente cuando hablamos de la justicia. Y muchas veces ponemos en duda la justicia divina. Pero también es entendible, porque vemos la injusticia enfrente de nuestras casas. La podemos ver dentro de nuestras familias. ¿Cómo vamos a entender si vemos tantas tragedias, si justamente ahora solo tenemos que abrir un periódico y vemos cuánto dolor existe en el mundo? La luz que brinda el libro de los espíritus y el espiritismo nos permite entender justamente la justicia de Dios a través de la reencarnación, porque nos explica que somos responsables de mucho de lo que nos acontece ahora. Y a pesar de lo que hemos hecho, Dios nos da la oportunidad de poderlo corregir, y esa oportunidad se da a través de la reencarnación. Habiendo entendido sobre el aspecto de Dios, ahora veamos acerca de los elementos generales del universo. Y dentro de estos elementos se pregunta, primero, el principio de las cosas. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No. Dios no permite que todo sea revelado al hombre. ¿Penetrará algún día el hombre en el misterio de las cosas? Y efectivamente, pero cuando podamos depurarnos como espíritu. ¿No puede el hombre, mediante investigaciones científicas, penetrar los secretos de la naturaleza? Claro, y está probado, se ha hecho. Ya tenemos mucho conocimiento y cada vez la ciencia avanza mucho más. Lo que sucede es que vamos a tener límites fijados por Dios. Y el hecho de que no los conozcamos no significa que no estén sucediendo o que los tengamos que negar. Y dentro de estos elementos generales del universo, pues se presentan dos, son excepcionales: el espíritu y la materia. Tanto que hablamos en la ciencia y desde luego dentro de las obras espíritas. Y se dice, ¿la materia existe desde la eternidad como Dios o ha sido creado en determinado momento? Pues realmente Dios es el que lo sabe. Nosotros no podríamos definirlo. Los mismos espíritus lo afirman. Sin embargo,
no ha estado jamás inactivo. El hecho de conocerlo no nos va de alguna manera a confirmar o determinar que hubo un espacio de tiempo sin ejecución. Por lo general se define la materia como aquello que posee extensión, lo que impresiona a nuestros sentidos. Eso es correcto. Y efectivamente, y lo vemos en los estados de la materia. Pero lo relevante aquí es entender que la materia va mucho más allá que simplemente esa relación que nosotros podemos sentir dentro de nuestros sentidos. Si entre los estados de la materia, el líquido, el sólido, el gas, y ahora que se habla sobre el plasma, podemos entender que es muy sutil y algunas no necesariamente vamos a poder entenderlo o identificarlo a través de nuestros sentidos. Y si queremos dar una definición acerca de la materia, los espíritus explican que es el lazo que sujeta al espíritu. Es esa gente que permite de alguna manera interactuar el espíritu justamente con la materia. La materia tiene vida, pero gracias a la intervención del espíritu. Y si entendemos eso, lo que es materia, entonces ¿qué es espíritu? Y los espíritus responden, es el principio inteligente del universo. ¿Y cuál es la naturaleza entonces íntima de los espíritus? Pues es que realmente es sumamente complicado tratar de explicar para algo que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos. Tratar de entenderlo. Y es ahí en donde, al no ser una cosa palpable, muchos pueden creer que no existe. Pero ya lo dijimos anteriormente, la nada no existe. Definitivamente los espíritus están y tienen una consistencia. Se pregunta, ¿es independiente el espíritu de la materia? Y se dice que una y otra son definitivamente distintos. Pero la única forma en que la materia